Ok, vamos al punto. Ok, la parábola del buen samaritano. La parábola empieza con una escena de alta violencia. ¿Ya? Yo siempre que había leído esta parábola en tiempos anteriores, es un versículo corto, entonces uno como que lo pasa rápido. Pero quiero hacer la invitación de que podamos profundizar un poco en lo que ocurrió, ya para ir al primer punto de este mensaje. Dice, fíjense, baja un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Es decir, fue una escena hiper violenta. ¿Ya? Como les digo que nosotros trabajamos con niños acá en Chile, esta imagen la saqué de un video que habla de la parábola del buen samaritano, ¿ya? Porque a veces las imágenes hablan más que 1000 palabras. Esta escena nos está hablando de un tiempo de mucha violencia, ¿ya? Una escena de mucha violencia. Una escena trágica, donde quizás va a quedar un hijo, un niño y una niña sin su padre, quizás va a quedar una esposa viuda, ¿ya? Quizás un padre no va a recibir a su hijo en la casa. Una escena trágica, una escena violenta. El primer punto tiene que ver con esto, ¿ya? Con que vivimos en un mundo de mucha violencia. Y quisiera en esta parte plantear dos preguntas, ¿ya? Sobre la violencia. La primera, ¿tú has sido violentada o violentado? ¿Ya? Yo creo que todo ser humano tenemos una experiencia con la violencia, ya sea en nuestra niñez, ya sea en nuestro crecimiento, por ejemplo, cuando éramos adolescentes, ya sea cuando somos adultos, etcétera, ¿ya? Jesús está hablando de violencia. Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos, porque como nosotros estamos metidos en un mundo de violencia, quizás nuestros corazones están dolidos por la violencia que hemos recibido. Y Jesús tiene una palabra para nosotros en este día, ¿ya? Con respecto a todos los que hemos sufrido violencia. Pero otra pregunta que está más orientada en el sentido de la parábola es, ¿quién es tu prójimo violentado? ¿Sí? Si miramos a nuestro alrededor, en nuestras circunstancias cercanas, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en el lugar donde nos desenvolvemos, la ciudad en la que estamos establecidos, por ejemplo, ¿ya? ¿Quiénes son los prójimos? Los prójimos habla como del cercano, ¿no? ¿Quiénes son los prójimos que están violentados? ¿Ya? ¿Quiénes son los prójimos violentados? Quiero darle unos segundos para que lo puedan pensar, ¿sí? ¿Quiénes están cerca de nosotros que son prójimos que están siendo violentados? Bueno, sigamos con la parábola, ¿ya? Este hombre es brutalmente golpeado, violentado, al punto de quedar medio muerto. Y ocurre, como suele suceder en las parábolas, algo inesperado, ¿ya? Porque justamente las parábolas son historias, como estas historias que se cuentan alrededor del fuego, que captan la atención. Entonces sucede algo inesperado, ¿ya? Dice Jesús que viajaba por el mismo camino un sacerdote, alguien que trabajaba en el templo, alguien que tenía mucho conocimiento de Dios, ¿ya? Y vivía una vida dedicada a la adoración a Dios. Y dice que pasó, imagínense la escena como esta imagen, está el hombre violentado ahí, y él pasó y al verlo se desvió y siguió de largo. Así también dice Jesús que llegó un levita, que también era una persona que trabajaba como dedicado a Dios, ¿no? En la adoración, trabajaba en el templo también. Y dice que al verlo, a este hombre violentado, se desvió y siguió de largo, ¿sí? ¿Por qué inesperado? Ya si son personas que aman a Dios y son personas que buscan a Dios, uno esperaría que pusieran en práctica el gran mandamiento, ¿no? Amar al prójimo como uno mismo. Pero Jesús dice que siguieron de largo. Y este segundo punto le puse coloquialmente, hay quienes saben pero no practican, ¿sí? Tiene el mismo valor de importancia para nosotros como cristianos conocer la Escritura que vivirla, ¿ya? Y eso tiene un sentido súper profundo en lo que es la narrativa bíblica, ¿ya? La narrativa bíblica no ve a alguien sabio como alguien que conoce mucho, sino como alguien que vive
lo que conoce. Y Jesús le está diciendo en esta parábola a este religioso que hay muchos que saben la Escritura, pero no la practican. ¿Ya? Hay muchos que conocen la Escritura y no la practican. Y la parábola continúa. Ya entramos en la última parte de esta parábola. Y es cuando justamente aparece un samaritano. En eso llegó un samaritano que iba de viaje. Llegó a donde estaba el hombre. ¿Ya? Recuerden que los otros dos, estaba el hombre violentado, los otros dos se siguieron de largo. Y Jesús, viéndolo, se compadeció de él. Nuevamente, un pasaje muy corto, que podemos leerlo muy rápido, pero que tiene muchísima profundidad lo que Jesús está diciendo acá. Fíjense, ¿qué hizo este hombre? Estaba el hombre violentado, los otros se siguieron de largo, primero se acercó. Estaba el hombre violentado ahí, fue y se acercó. Dice que después que lo vio, no solamente se acercó, lo miró fijamente. Se acercó a la situación de violencia, miró al hombre violentado, ¿ya? Y después de eso, dice que se compadeció de él. Ya otras versiones dicen que fue movido a misericordia por Dios, ¿sí? Y lo tercero que hizo, básicamente, se entregó por completo para ayudar a este hombre violentado. ¿Y cómo lo hizo? ¿Ya? Dice la Biblia que se acercó, le aplicó aceite vino en sus heridas, que eran forma de desinfectar las heridas, y las vendó. Imagínense, pasó ahí bastante tiempo, una mano, otra mano, la pierna, ya pasó bastante tiempo con él cerca, ayudándolo. Después lo cargó en su hombro, lo subió a su caballo y lo acompañó hasta un alojamiento cercano, que en esa, como estaba justamente en la mitad entre Jerusalén y Jericó, estaba lejos. Ya, él desvió su camino, tenía un plan que hacer, tenía algo que hacer, se desvió y lo llevó hasta el alojamiento. Y cuando llegó al alojamiento, dice Jesús que lo cuidó durante todo el día. Se quedó con él, cuidándolo, viendo cómo estaba, dándole agua, curando sus heridas, etc. Y después se tuvo que ir y le dio dinero, ya 2 denarios, que no era una cantidad menor, al dueño del hospedaje y le dijo: toma esto para lo que va a gastar por estar acá. Y todo lo que falte te lo voy a pagar después. Y después dijo que iba a regresar para ver cómo él estaba. Es decir, el samaritano se entregó por completo y le salvó la vida a este hombre violentado. Le salvó literalmente la vida. ¿Y de esto qué podemos aprender? Ya, yo creo que esta parábola, este pasaje particularmente, este versículo, nos enseña como hermanas y hermanos lo que significa actuar con compasión, ¿sí? Y significa 3 cosas. Ya, lo primero, significa acercarnos. ¿Qué hizo el samaritano? Se acercó al hombre que estaba violentado. Ya, no se quedó lejos, sino que se acercó. ¿Y qué hizo Jesús? Se acercó. Filipenses, ¿sí? Jesús, estando en forma de Dios, se despojó a sí mismo y vino. La humanidad violentada, sangre, guerras, destrucción familiar, etc., abandono de niños. Jesús vino y se acercó a una sociedad ya herida, a una sociedad herida. Y yo creo que este tema de acercarse es central, porque si uno puede pensar en las críticas ya de todos los movimientos que existen de ayuda social, pensemos por ejemplo los organismos que cuidan a los menores en el gobierno, pensemos incluso en las cárceles, o muchos otros proyectos de acción social, por ejemplo con la pobreza, todo eso, tienen un gran problema a veces. Y este problema, uno de los corazones del problema de la ayuda social, es ayudar sin acercarse, ¿sí? Se mira a los que sufren de lejos, ya desde lo que sale en los medios de comunicación, etcétera. No se mira de cerca. Y eso genera un gran daño, ¿ya? Pero Jesús nos enseña que el buen samaritano se acercó y nos llama a acercarnos.
nos llama a seguir su ejemplo. Así como Él vino y se acercó a este mundo violento, nos llama, como dice Mateo, a ser pacificadores, ¿sí? Hacedores de paz, a ser de aquellos que nos metemos en los problemas para desde ahí ser agentes de paz, acercarnos a los violentados de nuestro tiempo, estar cerca del dolor es algo que lo cambia todo, ¿ya? De hecho, la compasión es dolorosa, porque a veces es mejor evitarlo, ¿ya? Mejor cambiar la tele, como decimos, ¿no? Pero esa compasión es dolorosa, pero ese dolor es necesario para actuar, ¿sí? El Evangelio es así, ¿ya? Se acerca al necesitado. Una segunda cosa, ya que podemos aprender de este samaritano. Dice que la palabra del Señor que cuando se acercó, lo vio. Vio al hombre violentado. Lo miró, lo vio. Y Jesús nos vio, ¿sí? Cuando vino a esta sociedad, vio todo lo que pasaba, vio todo lo que ocurría. A pesar de ser omnisciente, de conocerlo todo, Él se acercó y vio. No miró, sino que vio una escena que era para huir, ¿ya? Era una escena sangrienta. O sea, uno trata de evitar en lo natural. Pero acá nos está enseñando que el actuar con misericordia es ir contra lo natural. Es ir contra el evitar y acercarse y ver. Y esto nos enseña eso, que básicamente nuestro llamado como cristianos, como cristianas, es hacer lo que hizo el samaritano, ¿ya? Ver a los violentados. Así como Jesús nos mira, ¿ya? Jesús nos mira a los ojos, conoce absolutamente todo de nosotros, conoce nuestros dolores, Él conoce nuestras historias, Él conoce nuestros errores, Jesús conoce nuestros pecados y después de vernos, ¿ya? Como humanidad, entregó su vida para rescatarnos, con lo que no merecíamos, ¿sí? Dar lo que no se merece. Es una forma de definir la misericordia, ¿sí? Y es lo que el Señor nos llama, ¿sí? ¿Qué significa actuar con misericordia? Es ver. No solamente ver la persona, es ver su historia, ver su dolor, su contexto, sus problemas, sus pecados, y tener ese corazón de Dios en nuestra vida para ser movidos a misericordia. Todos nosotros como seres humanos somos como ese hombre violentado, ¿ya? Todos estamos sangrientos a causa del pecado, todos estamos destruidos en nuestras vidas, y Jesús vino y nos salvó. Nos pasó de muerte a vida. Entonces, básicamente no es que nosotros, alguien compasivo es alguien que es buena persona y va a ayudar a alguien, ¿ya? Si no somos sobrevivientes que vamos a rescatar a otros, ¿ya? El cristiano no ayuda porque es buena persona. El cristiano sirve al violentado porque hubo alguien que vino y nos salvó a nosotros. Y el que nos moviliza hacia movernos a otros, no es con las fuerzas humanas. Ya toda ayuda social con las fuerzas humanas se extingue rápidamente. Es con el corazón de Dios y entendiendo que no somos mejores personas por hacerlo, ¿sí? Sino que simplemente somos instrumentos rescatados, ¿ya? Que Dios usa para hacer sal y luz en este mundo, para llevar la esperanza donde hay dolor, para que donde hay alguien sufriendo como ese hombre violentado, pero nuestro cotidiano, ya en su alma, en su corazón, en su cuerpo, nosotros poder ir y hacer lo que hizo el samaritano. ¿Y qué fue lo que hizo el samaritano? Fue justamente este tercer punto, que significa actuar con compasión. Se dio por completo, ¿ya? El samaritano hizo todo lo que estaba a su alcance para ayudar a este tipo, ya que estaba totalmente ahí herido en la historia. Amar al prójimo como uno mismo significa hacer lo que quisieran que hicieran con uno. Ya así también lo define la Escritura. Y esto nos enseña algo importante también para la ayuda social, ya para los ministerios de misericordia o ministerios de compasión, como también se les llama.
que existe una gran diferencia entre dar y darse. El samaritano no dio, ya podría decir, oh, está mal, ya toma, ya, o no sé, te ayudo un poquito, no sé, o toma este dinero. El samaritano no dio, el samaritano se dio, él mismo se dio por completo. Y Jesús, cuando vino a este mundo, ya se entregó por completo, cuerpo, alma, completamente, por amor a nosotros. ¿Sí? La compasión cristiana, la misericordia cristiana no tiene que ver con dar, sino tiene que ver con darse. Es decir, no solamente dar nuestro dinero, ya que es algo que es necesario y es un llamado también del Señor, ya a lo largo de la Escritura poder desprendernos de nuestro dinero para hacer tesoro en los cielos, ayudando a los pobres, ¿ya? Sino también dar nuestras manos, ¿ya? Para poder sanar, usando la metáfora del que sana, ¿no? Usar nuestros brazos para cargar, usar nuestros oídos para escuchar, usar nuestros labios, nuestras palabras para poder consolar, usar nuestra alma para amar. ¿Sí? Y yo creo que ese es uno de los significados profundos de esta parábola, que justamente hay una diferencia profunda entre dar y darse. Y el Señor nos llama a darnos por completo. Hermosa la parábola, ¿no? Hermosa. Esta parábola ha inspirado a mucha gente a lo largo de la historia. ¿Ya? Y para ir terminando, ¿qué significa actuar con compasión? Algo que yo alcanzo a ver en este pasaje y a la luz también de las experiencias que el Señor me ha regalado vivir. ¿Ya? Significa acercarse a donde está la necesidad, a donde hay alguien sufriendo, donde hay alguien dolido. Significa no vivir en el lugar donde yo estoy bien, ¿ya? O donde estoy estable, estoy cómodo. Significa salir e ir donde hay necesidad. También significa ver, ¿ya? Significa ver, mirar, pero no con nuestros ojos, sino con los ojos de Jesús, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando miramos, no sé, a un delincuente, cuando miramos a un niño, ¿ya? Que está en la calle, nos da pena como sociedad. Pero cuando después crece y lo vemos delinquiendo, ya lo vemos distinto. Necesitamos mirar a la necesidad con los ojos de Jesús, ¿sí? No con nuestros ojos. Siempre que usamos nuestros ojos, pues no va a ser suficiente. Pero los ojos de la misericordia de Jesús lo cambia todo. Mirar al necesitado. Y por tercero, la compasión significa darse por completo, entregarse completamente. ¿Y por qué esto es maravilloso? Porque la verdad es algo que nos supera a todos, ¿ya? Es algo que pienso, una reflexión que tengo de mi vida. Ya no sé si hay un ser humano que pueda vivir así, ¿ya? Hay seres humanos muy generosos, muy caritativos, muy entregados, pero acá está hablando de algo mayor. Entonces no es algo que se pueda hacer con fuerzas humanas, ¿ya? Porque este samaritano no fue y lo ayudó, sino fue movido a la misericordia. ¿Y quién lo movió? Lo movió el Señor. Después de acercarse y después de ver, el Señor puso algo en él que se entregara por completo. Entonces esto a mí me enseña que en toda acción social, por ejemplo, cristiana, tenemos que ser movidos no por nuestras fuerzas, ni por nuestros deseos. Son buenas motivaciones, ya no estoy diciendo que sea malo, pero el motor debe ser Dios en nosotros, no nosotros, sino el Señor en nosotros, que Él puede hacer todas las cosas nuevas. Bueno, y para terminar la parábola, regresando un poco a la historia de este hombre, Jesús le dice, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Al maestro de la ley. Y el maestro de la ley le dijo, a ver, te voy a preguntar a ti porque Jesús quería que él lo dijera con sus palabras. Entonces, digámosla con nuestras palabras. ¿Cuál de los tres fue el prójimo
del que cayó en manos de ladrones? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? ¿Quién fue? El samaritano. Y Jesús le dijo, y nos dice a nosotros, anda y haz lo mismo. Anda y haz lo mismo. El mandamiento más importante, ¿ya? Amar a Dios con todas tus fuerzas y amar al prójimo como a ti mismo se expresa en hacer lo que hizo el buen samaritano. Es la ley más importante. Hay muchas cosas importantes que guardamos como cristianos, ya a lo largo de la Escritura, pero esto es lo más importante. El mandamiento que sintetiza lo más importante a lo largo de toda la Escritura. Hacer lo que hizo el buen samaritano en nuestro tiempo, en nuestro contexto, en nuestra ciudad y en nuestra historia y en nuestra iglesia, ¿sí? En todo lugar, poder ser ese buen samaritano. No vivir para nosotros mismos, sino amar al prójimo como a nosotros mismos. Para terminar, si estamos en este punto ya de que hemos sido violentados, Jesús es el máximo buen samaritano, ¿ya? El que nos ve, el que se acerca a nuestro dolor y el que se entregó por completo para sanarnos, ¿ya? Si tú, amiga, amigo, hermano o hermana, estás sufriendo, tienes dolor en tu corazón por la violencia de tu niñez, de tu adolescencia, de tu presente, en Jesús hay respuesta para tu dolor. Jesús puede sanarlo absolutamente todo. Y si consideras que estás en el tercer punto, de los que están en este momento actuando o buscando actuar con compasión, ya ser movido a misericordia, yo creo que el Señor hoy día quiere renovar nuestra forma de entender lo que significa ser movidos a misericordia, ¿sí? Y quiere que examinemos nuestra manera de servir, ¿ya? A los necesitados en el servicio que hagamos, ya sea, como ejemplo, un servicio dentro de la iglesia, un servicio de acción de ayuda hacia el prójimo, interno, externo, etc. Yo creo que esta parábola también nos desafía a repensar un poco lo que hacemos, ¿ya? En primer lugar, tiene que ver con entender eso, ¿ya? Que tenemos que acercarnos, tenemos que estar cerca de la necesidad que estamos atendiendo, tenemos que verla, ¿ya? Y pedir a Dios que nos muestre con sus ojos esa realidad y tenemos que darnos, ¿ya? No solamente es darnos por completo. Y entender también que esto no depende de nosotros, ¿ya? Sino algo que Jesús nos mueve. Él está vivo en cada uno de nuestros corazones y Él es el que nos impulsa, ¿ya? Él renueva las fuerzas, ¿ya? Él es el que nos recuerda que es la verdadera fuente de misericordia. Así que voy a cerrar haciendo una oración. Le invito a que puedan inclinar su rostro donde están y que esa esperanza que trae el Evangelio pueda llegar a nuestros corazones. Señor, te damos gracias en este día, por este tiempo. Te damos gracias por esta palabra tuya, Señor, por esta enseñanza tuya, tan hermosa, Dios, tan impactante, Señor, tan confrontante, pero también tan esperanzadora y llena de vida, Señor. Oro, Señor, si alguno de los que están escuchando, Señor, quizá en este momento se sienten violentados, Señor, se sienten heridos, con dolor o sufrimiento, Señor, por alguna circunstancia, Señor, por alguna situación difícil, Señor, que te pido que ellos, Dios, puedan acudir a ti, Señor, que tú realmente eres el buen samaritano que nos sana y que con tu sangre puedes venir, Señor, y limpiarnos y darnos vida nueva, Señor. Dios, te pido que todos los que tienen dolor, Señor, tienen sufrimiento, puedan acudir a ti, Señor, y en ti puedan encontrar esperanza y sanidad, Señor. En tus brazos, Señor, que es donde tenemos que ir y el único lugar seguro, Señor. Dios, también te pido y también te pido, Dios, por todos aquellos, Señor, que en este tiempo sienten que están actuando, Señor, movilizándose y con compasión, Señor. Te pido que nos enseñes como ese buen samaritano, Señor, a ser cristianos
que estamos cerca de la sociedad, Señor, que no estamos distanciados, sino estamos metidos, Señor, en donde hay necesidad, donde hay problemas, Señor, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro estudio, Dios, en los lugares donde nos desenvolvemos, Señor, y que ahí podamos mirar con tus ojos, Señor, y que tú con esa compasión puedas movernos a misericordia, Dios. Y te damos gracias, Señor, por toda la obra que tú haces en medio de nosotros, Señor. Gracias por todo el servicio que tú haces, Dios, a través de tu iglesia, Señor. Y gracias por el privilegio, Señor, que nos da, Dios, también de ser parte de esto, Señor, Dios, porque no hay nada más maravilloso ni nada más esperanzador que entregar nuestra vida por tu causa y por tu reino, Señor Dios. Pon esa pasión, enciende, Dios, ese fuego en nuestros corazones cada mañana, Señor, por soñar por tus cosas, Señor, y vivir solamente por tu reino, Señor, y conociéndote, entregando nuestra vida y nuestro corazón a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.